Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Ayer celebrábamos el Domingo del Buen Pastor y obviamente un salmo que resonaba en nosotros es el conocido Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y quiero hacer una referencia a la importancia de afianzarnos en Jesucristo de manera que podamos superar pues una herida muy grande que está haciéndose presente, ¿no?, en nuestra cultura, en nuestro contexto contemporáneo, que es la vulnerabilidad. Sí, somos verdaderamente muy vulnerables, muy sensibles, muy endebles, frágiles, flojos. A ver, como queramos decirlo, somos muy débiles, de cristal, de porcelana, con la piel muy fina. Las ofensas, las faltas de delicadeza que tengan con nosotros nos dejan muchas veces hechos polvo. Entonces, claro, es verdad que deberíamos de predicar pues el tener caridad en nuestra relación con los demás. Obviamente, trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Por supuesto, ¿no? Como os podéis imaginar, pues desde nuestra sensibilidad cristiana predicamos la importancia de la delicadeza en el trato con los demás. Bien, eso siempre será importante, pero fijaros, sin embargo, cuando esa delicadeza no la recibimos, no podemos, no debiéramos de ser tan vulnerables. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y si rezásemos con Santa Teresa en su conocida poesía, oye, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. El Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? Son aspectos claves, importantísimos, ¿no?, para que, pues nuestra sensibilidad sea fuerte, que tengamos fortaleza interior, Porque es cierto que, pues en este momento nos hemos ido haciendo frágiles y las faltas de delicadeza que acontecen a nuestro alrededor nos hacen demasiado daño, somos demasiado vulnerables. ¿Que hay faltas de delicadeza? Obvio que las hay, pero también las cosas tienen la importancia que nosotros les permitamos que tengan, Que nosotros les permitamos que tengan. Por ejemplo, es un fenómeno el bullying, que ciertamente el bullying pues es algo que es patente, ¿no?, que está dejando al descubierto la falta de educación, pues que llamar, pues de alguna manera hacerle daño a los compañeros del colegio porque les llamas por motes, te burlas de ellos, hablas mal del aspecto físico hasta hacerles sentirse mal, les ignoras, les molestas con gestos, con palabras. Pero vamos a ver, es que ese tipo de cosas, por desgracia, siempre las ha habido, pues entre nosotros, ¿no? Y por supuesto habría que seguir luchando, ¿no?, para que todo eso desapareciese. Pero a mí lo que me llama la atención es que en este momento seamos tan vulnerables, nos hagan tanto daño, ¿no? Entonces,
¿A dónde quiero ir con todo esto? Pues la importancia de que en nuestra vida espiritual aprendamos a afianzarnos en Dios de manera que eso nos haga fuertes. Por ejemplo, el Salmo 17, ¿no?, que es uno de mis favoritos, ¿no? Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz. Bueno, me parece clave, importante, ¿no?, que en este domingo que hemos escuchado el Señor es mi pastor, nada me falta. A ver, es que Dios nos dé la gracia de creerlo. Nada me falta. Yo fundo mi autoestima en que Dios me quiere, en que Dios me ama, en que Dios me cuida. Y a partir de ahí no voy a permitir, ¿no?, que las faltas de delicadeza me dejen hecho polvo. Que no. Es más, pues rezaré por las personas que a mi alrededor, ¿no?, pues tienen faltas de delicadeza. Rezaré por ellas, ¿no? En vez de indignarme, rezaré por ellas. Pero es que estamos llamados a sentirnos en manos de un pastor que nos hace invulnerables. Y tenemos que educarnos a estos desde pequeños. Que sintamos que Dios es nuestra seguridad, Dios es nuestro garante, es el garante de nuestra autoestima. Si Dios me ama, vamos, es tan grande que Dios te ame, que lo que puedan hacer los demás es que, tiene muy poco efecto en ti, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas existen que se han aislado pues por las faltas de delicadeza de las que han sido objeto y les ha hecho vivir pues teniendo miedo, ¿no? No me voy a relacionar con los demás para que así no me lleve disgustos, ¿no? Y entonces uno opta por el aislamiento, y es un gran error, es un gran error. Por lo tanto, os invito a que en este día, al día siguiente del Domingo del Buen Pastor, saquemos las consecuencias prácticas de esa famosa expresión: el Señor es mi pastor, nada me falta. Pues ya está. Si estoy con Él, si Él me cuida, ¿qué más quiero? Si lo tengo todo en Él, Y eso me da una paz interior, me hace sentirme sobre una roca firme, y hasta el punto de que pues las ofensas, las faltas de delicadeza, no hacen mella en mí. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. También estamos presentes en las cuentas de distribución de WhatsApp y de Telegram. Y decir también que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify, de iVoox y en el canal de YouTube En Ti Confío. Bueno, pues vamos adelante, porque igual que hemos hecho la entradilla del programa haciendo un comentario a ese "el Señor es mi pastor, nada me falta", pues hoy quisiera seguir adelante, ¿no?, con ese comentario, porque resulta que en el Evangelio de hoy, de este día, se proclaman los primeros versículos del capítulo 10 de San Juan sobre el buen pastor, en el que dice que Jesús es la puerta. No solo es el buen pastor, sino es la puerta del aprisco. Algunos ladrones pretenden entrar pues saltando la valla, saltando el muro, pero no, esos son ladrones. El que es buen pastor entra por la puerta, y la puerta es Cristo. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, pues al hecho de que existe, ¿no?, pues toda una nueva era que no entra por la puerta, sino que pretende entrar.
pues pretenden dar por otros lugares, no por la puerta que es Cristo. Bueno, pues voy a hacer una breve referencia a una reflexión que fue publicada en la revista Querigma, que es del movimiento de cursillos de cristiandad en España, en el número de febrero. Santiago Ruiz Jarque publicó una breve formación con el título El peligro espiritual de la nueva era. El peligro espiritual de la nueva era. Y voy a hacer un breve resumen, porque me parece práctico, ¿no? Bueno, en primer lugar, que es curioso que hayamos pasado, ¿no?, del escepticismo del siglo XX, sin abandonarlo, hemos pasado pues a una credulidad en el siglo XXI. Horóscopos, tarot, astrología, espiritismo, reiki, que si el karma, que si los chakras. O sea, es curioso que hemos pasado, ¿no?, del escepticismo a esta credulidad, ¿no? Aquello que decía Chesterton, cuando uno pierde la fe, es que lo que pasa es que acaba creyendo en cualquier cosa. No podemos perder de vista que el hombre ha sido creado para Dios y que lleva inscrito en el corazón el deseo de Dios. Y claro, a ese deseo de Dios se le puede timar, se le puede intentar engañar fácilmente, ¿no? Porque tiene una dimensión espiritual y entonces cuando no entra por la puerta que es Cristo, pues se busca pseudoespiritualidades, ¿no? Y además, como decía San Pablo, con esa capacidad que tiene Satanás de disfrazarse de ángel de luz, que en este caso sería de espiritualidad. Quizás la nueva era es esa capacidad de disfrazarse de luz, de nueva era, ¿no? Bueno, antes de hablar de la nueva era, una cosa interesante que hace este artículo formativo es hablar de cuáles son, de alguna manera, los parámetros en los que ha florecido la nueva era, ¿no? Y especialmente habla de 4. El primero, de la mitificación de la ciencia, del progreso, de la técnica, que por supuesto, bien sabemos que desde la perspectiva cristiana, pues entendemos que Dios es el que nos ha dado el don para los avances científicos, ¿no? Todo avance científico glorifica a Dios, porque es Dios el que nos ha dado, ¿no?, el que nos ha dado esos talentos, esas cualidades para desarrollar. Vamos, el Señor nos entregó el mundo y nos dijo: sometedlo, desarrolladlo, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre? Ocurre que lo que es un medio se ha podido convertir en un fin y ha ocupado el lugar de Dios. El lugar de Dios. Entonces, curiosamente, ¿no?, en el momento en el que la ciencia, la tecnología sobre todo, ¿no?, la tecnología es como el valor supremo en el que todos nos admiramos. Fíjate tú, que posible, es impresionante que ahora se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, ¿no? La tecnología ha ocupado el valor supremo y entonces pasa a haber una carencia, ¿no?, una carencia absoluta de espiritualidad que de alguna manera va a estar buscando una especie de compensación, pero se comenzó por la mitificación de la tecnología, ¿no?, hasta el punto de que, claro, eso ocupa el lugar de Dios y entonces queda el hombre interiormente desequilibrado. A eso se añade también, pues, aparte de la mitificación de la tecnología, del progreso, en segundo lugar, el materialismo y el hedonismo, que ya, bueno, lo de materialismo es muy viejo, que el Señor dice en los evangelios: no podéis servir a dos señores, refiriéndose al dinero, y es obvio que el materialismo puede llegar a tener un señorío, o sea, que es que se puede adueñar de tu corazón, hasta el punto de que tú llegas a servirle, hasta el punto de que tú llegas a valorar a las personas por lo que tienen y no por lo que son. O sea, el materialismo te llega a desfigurar, ¿no?, a desfigurar la realidad. Te olvidas de que Dios es Señor y entonces es el dinero el que adquiere un señorío que está muy ligado al mismo tiempo al hedonismo, porque claro, con el dinero lo que se quiere es, lo que se acaba buscando es
pues vivir cómodamente y intentando no sufrir, huir del sufrimiento en esta vida, máximo placer, no con el mínimo esfuerzo. Y claro, pues todo eso, como os podéis imaginar, lleva a una gran frustración, porque resulta que los que tienen dinero también sufren, y como te descuides, un poco más. Le añadimos otro condimento más, ¿no? En esta especie de parámetros en los que la nueva era se ha hecho presente. El siguiente condimento es el del relativismo, el del todo vale, el que de alguna manera cada uno hace la verdad a su medida. Especialmente en este momento es el deseo en el que se constituye en ley. No hay una verdad ante la cual yo estoy llamado a servirla, a abrazarla, a descubrirla, a abrazarla y servirla entregándome a ella. No, mi deseo es ley. Es un relativismo que ha derivado en narcisismo. En narcisismo, podríamos decir, ¿no? Y que está invadiendo, ¿no?, nuestra cultura. Y en cuarto lugar, como el cuarto componente, pues el secularismo, una renuncia a que Dios esté presente en la vida social, con una incoherencia increíble, porque dice, bueno, es que la religiosidad es un tema privado, y los temas privados no deben de estar presentes en la vida social. Y dice, y eso me lo dices tú, que formas parte de esta cultura del gran hermano, en la que nos están sacando, ¿no?, todos los temas privados, nos lo están sacando de la vida pública. O sea, resulta, ¿no?, menuda incoherencia tú. O sea, estamos aquí continuamente, ¿no?, viendo, ¿no?, cómo los temas más íntimos, ¿no?, se pretenden, ¿no?, que se pretenden que sean, pues el caldo de información, el caldo en el que todos estamos, ¿no?, como asomándonos a la vida de las personas en un gran hermano, ¿no?, que es continuo, y te dicen ahora no, que es que la religiosidad es un tema privado que no tiene que salir en la vida pública. Pues será la única excepción. Será la única excepción, porque lo que es llamativo es que hay una falta de pudor y de conciencia de intimidad impresionante, ¿no? No, obviamente es un prejuicio ideológico el que se está descubriendo detrás de ese afirmar que Dios no puede estar presente en la vida pública, ¿no? Entonces, claro, todo esto al hombre le ha dejado indefenso. El sustituir a Dios por la tecnología, el hacer el materialismo y el hedonismo los señores de nuestro corazón, el dejarnos despojados de ideales con el relativismo que lo que hace es entronizar nuestro deseo, y luego encima excluyéndole a Dios de fundar los valores de la vida social, pues claro, estamos absolutamente indefensos. Es como alguien al que le han quitado el escudo, la espada, el casco, las sandalias. Vamos, tú estás a merced de lo que fuere. Y entonces, en este contexto, es cuando el hombre se echa en manos de la nueva era, ¿no? Es el hombre que queda a merced de la moda, ignorante, manipulable, incapaz, esclavizado, sediento de felicidad. Y entonces, de repente, aparece la nueva era, y promete dar respuesta a todo, hacer feliz al hombre, y por supuesto sin dolor, sin cruz, sin sufrimiento, todo facilísimo, ¿no? Bueno, entonces miles de hombres, millones de personas se están apuntando, ¿no? Se están apuntando a ello. ¿Qué es la nueva era? Pues la nueva era lo que hace es hablar, ¿no?, de una humanidad que entra en una era de paz, armonía, amor, donde lo divino se hace presente de una forma muy especial. Ya no se habla de oración, sino de meditación. No se habla de Dios, sino de lo divino. No se habla de religión,
sino de espiritualidad. Entonces, esto es la nueva era. Hemos pasado, ¿no?, del Cristo sí, Iglesia no, al espiritualidad sí, religión no. Y esto es la nueva era. Todo es subjetivo y está totalmente centrado en el yo, ¿no?, que se acaba constituyendo pues en el valor pleno, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? Pues en un supermercado espiritual donde yo encuentro todo al alcance de mi mano, un poquito de esto, otro poquito del otro, cojo de cada tradición una cosita, escojo lo que más me guste, lo fácil, si sufro lo rechazo y busco otra cosa distinta. Entonces, esto es la nueva era. Entonces, bueno, pues quieres respirar y relajarte, bueno, no pasa nada, únete con el cosmos. Quieres sanar algo en tu vida, haz Reiki, te sanará. Sientes que has pecado, nada más lejos de la realidad. El mal no existe, es subjetivo. ¿Quieres relacionarte con Dios? Bueno, Dios no es una persona, es una energía, eres tú en unión con el cosmos. Si te concentras mucho, llegarás a ser uno con el universo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entre todos estos elementos de la nueva era, pues quizás uno de los más difundidos, pues es el yoga, ¿no? El yoga, que significa unión, y su objetivo es el de unir el yo temporal Jiva con el yo eterno Brahman, que es el concepto hindú de Dios, pero no un Dios personal, sino una sustancia impersonal y espiritual, que es como hacernos uno con la naturaleza, ¿no?, y con el cosmos, ¿no?, a través de una serie de vías de autocontrol, posturas, respiración, control de sentidos, concentración, contemplación. A ver, ya sabemos que muchas personas van y hacen el yoga a modo de ejercicios físicos, de estiramientos, etcétera, pero vamos a ser claros, el yoga está ligado a una filosofía hinduista, está ligado a una filosofía hinduista en la que fundamentalmente es lo que reina es el panteísmo. El panteísmo, o sea, todo es Dios, entendido Dios no como un ser personal, sino como, digamos, desdibujar las fronteras entre Dios y la criatura, porque no existe propiamente un creador, sino una energía que lo llena todo, ¿no? Bueno, y entonces, en medio de toda esta situación, aquí viene el Evangelio de hoy y nos dice: Cristo es la puerta. Y es claro, es la respuesta exacta a esta gran crisis de la nueva era. Cristo es la puerta. No solo Jesús es el buen pastor, sino añade esto, ¿no? Cristo es la puerta. Yo recuerdo que cuando era jovencito y escuchaba eso de que Cristo es la puerta, me parecía como que era, no sé, pues algo que tenía difícil, que no cuadraba para mí a la hora de explicar la parábola del buen pastor, como que era un sobreañadido que no le encontraba yo el significado a ese subrayar de que Cristo es la puerta. Y ahora que uno ve pues lo que está aconteciendo con el relativismo, con la nueva era, entiendo que la afirmación de que Cristo es la puerta es clave, es básico, O sea, es decir, es que Dios se ha revelado en Jesucristo. Dios ha buscado un conducto objetivo para revelarse, y es a través de Jesucristo. Y para llegar a Dios hay que entrar por Jesucristo. Como dice, ¿no?, Hechos de los Apóstoles: no hay bajo el cielo otro nombre en el que podamos salvarnos. Cristo es la puerta para encontrarnos con Dios. Dios se ha revelado en Jesucristo, es el revelador del Padre. Y además también, a la hora de pretender adentrarnos en nuestra interioridad, ¿no?, que es lo que quizás la nueva era subraya, ¿no?, adentrarnos en nuestra interioridad. A ver, no podemos adentrarnos en nuestra interioridad sino desde la puerta que es Jesucristo. Él es el que nos abre, ¿no?, nuestras puertas interiores, porque solamente a la luz de Jesucristo
el hombre se conoce a sí mismo. A la luz del Verbo encarnado se ilumina el misterio del hombre. En días anteriores, ¿no? Pues enviaba a redes sociales una maravillosa expresión de Santa Teresa de Jesús, que ella escuchó en su corazón como susurrada por el Señor, dirigido a ella. Búscate en mí. Búscate en mí. ¿Tú quieres buscarte a ti mismo? Hazlo en Jesucristo. En Jesucristo te encontrarás. En Jesucristo descubrirás tu vocación. Por mucho que tú te concentres en ti mismo y hagas ejercicios de relajación, de no sé qué, de no sé cuánto, a ver que no, que la puerta es Jesucristo. Para entrar dentro de ti tienes que entrar por Jesucristo. Y Él te va a descubrir tu interioridad, tu interioridad. Y además, Él te abre la gracia la gracia que el Padre te da, que es el Espíritu Santo, ¿no? En Él yo descubro mi verdadera identidad, que da sentido a mi vida. Él me revela que me ama hasta el extremo, que quiere tener conmigo una relación personal. Entonces, pues señores, es un día muy interesante, ¿no? Para recordar esto, ¿no? El peligro espiritual de la nueva era. La nueva era se ha olvidado de que Jesucristo es la puerta. La nueva era le gustaría, pues, la imagen de un aprisco que tiene muchas puertas, cada uno que elija la puerta que quiera para entrar. No, esa no es la imagen evangélica. La imagen evangélica es que hay una puerta, y esa puerta es Jesucristo. Bien, pues vamos para coronar, ¿no?, esta reflexión de Jesús como nuestro buen pastor. Voy a compartir, recuerdo que lo hice ya hace un año, voy a compartir una canción preciosa de Balibán, que es una de esas joyas, pues dirigidas a los niños. Pero a veces, voy a decir una cosa, a veces determinadas propuestas que están dirigidas a los niños, es que al final los adultos es lo que necesitamos escuchar, ¿no? Es la famosa parábola de la oveja perdida, pues representada y cantada por Balibán. Una maravilla. Por cierto, veo que tiene más de 10 millones de visualizaciones, ¿no? Es una maravilla. Yo creo que ahora vamos a escuchar, pero es que lo que me impresiona es que aquí se han integrado en esta canción dos cosas, ¿no? La parábola del buen pastor, y también se ha integrado, pues, ese pasaje del pecado original, de la tentación del pecado original, ¿no? En la que, bueno, pues el tentador les engaña a Adán y Eva diciendo, claro, es que Dios lo que quiere es que servirse de ti, pero claro, Él no quiere que tú seas feliz. Él, claro, está como dudando de la gratuidad del amor de Dios. Mira, te ha prohibido que comas de ese árbol. Claro, en el fondo lo que quiere es que ese árbol sea únicamente para él, y a ti te está mostrando otros árboles que son menos apetitosos, que son menos... Es como que, mira, Dios se queda en lo bueno para él, y a ti todo te lo prohíbe. Ese engaño de la tentación del pecado original, seréis como dioses, ¿no? Serás tú el que decidas qué es bueno, qué es malo, ¿no? Está maravillosamente integrado en esta canción de la parábola de la oveja perdida. Una maravilla de canción que quien quiera buscarla la encuentra, pues, en la red fácilmente. Parábola de la oveja perdida, Balibán, las dos con V. Bueno, seguimos adelante. Seguimos adelante en esta edición de Sexto Continente, y vamos a dar paso, pues, a las preguntas que llegan de los oyentes. Tenemos un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y entre las preguntas que ya han llegado le vamos a pedir a Yolanda, que está en la emisora, que nos presente
las seleccionadas. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues ha llamado Carlos Alfonso, ha escrito, señor obispo, me llamo Carlos Alfonso, el otro día escuché cómo defendía usted la ley de iniciativa popular sobre la regularización de los inmigrantes. Fui a la página del Congreso sobre las iniciativas y me sorprendí al ver que no había ninguna iniciativa cursada, por ejemplo, sobre la ideología de género, el aborto, tratamientos paliativos para el dolor, etcétera. ¿No podrían las personas de la Iglesia, la Conferencia Episcopal, transmitir más iniciativas de este tipo en defensa de la vida? Dios se lo pague. Vamos a ver. Primero voy directamente a la pregunta. ¿No podría la Iglesia poner en marcha iniciativas populares? A ver, no es propio de la Iglesia ser ella la que lleve adelante iniciativas legislativas, porque, digamos, eso forma parte de la vocación política de los laicos. La Iglesia, es verdad que esa iniciativa política que permite, digamos, la legislación española, que es que no sean los partidos políticos, sino la iniciativa de los ciudadanos, las que lleven una propuesta legislativa si se juntan en España 500.000 firmas, si no me equivoco, con 500.000 firmas se puede presentar una iniciativa en el Congreso, que luego el Congreso tiene que votar si la acepta o no la acepta, pero se puede presentar por lo menos. Bien, pero aunque no sea una iniciativa vía partidos políticos, sí es una iniciativa vía vocación política de los laicos. Y entonces la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia no tiene eso entre sus cometidos. Lo que sí que tiene es formar a los laicos para que descubran su vocación política en el buen sentido de la palabra, que ya hay que decir esto porque ya la palabra política suena a otra cosa, pero tenemos una vocación política, una vocación social, hacernos presentes, en el ámbito público. La Iglesia forma, como hemos hecho nosotros aquí con el DOCAT, por ejemplo, y entonces esos laicos pues llevan adelante. Yo de hecho, la verdad es que he hecho en falta, yo diría, madre mía, que por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. A mí me parece que sería una iniciativa legislativa interesantísima, ahora que el gobierno en España ha anunció, vamos a verlo, yo estoy por ver esto, pues que para verano se iba a prohibir el acceso de los menores de edad a la pornografía. Y ahora que el gobierno también, un poco por influjo del feminismo, ha manifestado que va a dar pasos para la prohibición de la prostitución, a mí me parece que sería un momento para que hubiese una iniciativa legislativa popular que dijese así: vamos a pedir la prohibición de la pornografía, pero en su integridad. ¿Por qué? Porque claro, ¿qué contradicción es que usted esté diciendo vamos a perseguir la prostitución en defensa de la mujer? Oiga, pues la pornografía es una prostitución, pero públicamente exhibida. O sea, es mucho más grave todavía, porque una cosa es que haya una prostitución, digamos, en un ámbito reducido privado, pero es que encima cuando a la prostitución le metes unas cámaras para que las vea todo el mundo, tendría que estar mucho más prohibido, porque eso todavía es mucho más agresivo frente a la intimidad de una persona, que la deja marcada socialmente, ¿no? Bueno, pues imagínate, una legislativa, o sea, me encantaría ver llegar esa iniciativa legislativa popular al Congreso y ver cómo la gente se retrata en el voto frente a eso. Me encantaría. Digo esta iniciativa como otras muchas, pero entendamos una cosa: no es propio de la Iglesia la que sea ella la que lleve adelante estas iniciativas, ¿no? Tienen que ser los laicos, ¿no? Los ciudadanos. Nosotros hablamos de los laicos, los que lleven adelante estas iniciativas. Y por cierto, cuando yo defendí, pues la iniciativa legislativa popular sobre la regularización de los inmigrantes, a ver, si recordáis los que escuchasteis aquel programa, yo subrayé que la doctrina social de la Iglesia no es, a este respecto de los inmigrantes, no es simplista, no. Tiene
la capacidad de ver el conjunto de los problemas en su integridad y acoger esa iniciativa popular no supone el que dice, bueno, pues aquí hay una especie de regularización sin matiz ninguno, no es lo mismo que exista una inmigración que delinca, que no delinca, que tal. No, lógicamente, cuando algo se considera, se somete a consideración, hay que discernir, habrá que discernir, ¿no? Pero claro, yo creo que precisamente una iniciativa legislativa no quiere decir, ¿no?, que tal y como se ha adentrado en el Congreso vaya a ser aprobada, sino que comienza un debate y en ese debate los partidos políticos hacen sus aportaciones, sus matizaciones, pero es hablar de las cosas. Por ejemplo, qué importante podría ser una iniciativa legislativa popular que plantease directamente, ¿no?, pasos concretos para favorecer la natalidad. Anda que no sería importante eso. Y que se retrate todo el mundo votando a favor o en contra de esa iniciativa legislativa popular, ¿eh? O sea que, bueno, digamos, es interesante lo que Carlos Alfonso nos propone, pero también hay que decir que no es un cometido de la Iglesia ser ella la que ponga en marcha las iniciativas legislativas populares. Adelante con la siguiente cuestión. Sí, Toño nos escribe desde Huelva. Dice, le quiero agradecer esas píldoras breves que suele enviar usted a redes sociales y que nos hacen pensar y reflexionar. Lo malo es que suelen ser tan breves y concisas que a veces uno pues no está seguro de haberlas entendido bien. Por poner un ejemplo, le agradecería que se explayase un poco más para explicar la expresión de C.S. Lewis que nos compartió el 16 de abril y que decía, ser humilde no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Bueno, pues sí, la verdad es que tiene razón Toño, ¿no? Que a veces a redes sociales enviamos píldoras muy brevecitas, pero es que también la experiencia te dice que en la comunicación de redes sociales cuanto más breve y conciso seas, pues más posibilidades tienes de que eso llegue a la gente. Si bien es cierto que luego la comprensión de lo que has enviado, pues igual al ser breve no es tan sencilla. Pero ya solamente por el hecho de hacer pensar, ya está bien, ¿sabes? O sea, ya es un objetivo, ¿eh? Porque verdaderamente creo que la gran carencia de nuestro tiempo es la falta de pensamiento, la falta de discernimiento, la falta de... O sea, vamos a pensar, vamos a discernir, vamos a cuestionarnos cosas, ¿no? Pero bueno, voy a la frase esa de C.S. Lewis, ¿no? Ser humilde no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Es una distinción, pues yo creo que muy importante, porque a veces hemos desdibujado la virtud de la humildad como si la humildad fuese una especie de flagelación, no valgo para nada, mira qué persona tan humilde, ¿no? No, de humilde nada. Alguien que se desprecia, alguien que no reconoce los dones que Dios ha sembrado en él, no es humilde, de humilde nada. La humildad no es decir yo no valgo para nada, yo no soy... No, señor, eso no es humildad. La humildad es vivir en verdad. A veces, ojo, el demonio tiene la capacidad que la humildad pues sea el disfraz del autodesprecio. Y entonces menudo gol que nos ha metido. El autodesprecio que es muy grave, el no reconocimiento de los dones de Dios, ¿no? Pues entonces va y se disfraza de humildad. Madre mía, que menudo gol. Entonces dice C.S. Lewis, ser humilde no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Eso sí que sí, porque pensar menos de ti es infravalorarse y no reconocer los dones de Dios. Pero pensar menos en ti es no estar centrado en mí mismo, no hacer de mí yo, de mis cosas, el centro de mi pensamiento, porque estamos llamados a
sí, agradecer a Dios los dones que nos ha dado, pero inmediatamente a centrarnos en Dios y en el prójimo, y a no estarnos toda la vida pues mirándonos al ombligo, ¿no? Y si Dios me dio unos dones, pues no voy a estar todo el día mirándome al espejo diciendo, pero qué dones tan buenos que Dios me dio. A ver, con agradecérselos y glorificarle, y luego tira adelante, no centrado en ti mismo. ¿Eh? Entonces me parece una frase potente, ¿no? Luminosa. Ser humilde no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti, ¿eh? Porque el olvido de uno mismo es muy sano psicológicamente, muy sano espiritualmente, y es absolutamente necesario para poder cumplir nuestro mandamiento al amor, ¿eh? Porque nuestro mandamiento al amor requiere también pues un cierto grado de olvido de nosotros mismos, y eso es lo que nos lleva a la plenitud, por cierto, esto es algo que también choca totalmente con la nueva era de la cual hemos hablado en este programa. La nueva era es un yoísmo, es un yo mime conmigo. La nueva era no sale uno de sí mismo, y sin embargo hay una diferencia esencial entre ese adentrarte y buscarte a ti mismo, ¿no? De ese mandato de Jesús de olvídate de ti y entrégate al prójimo, ¿eh? Que es lo que realiza nuestra vocación al amor. Repito, ser humilde no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Adelante con la siguiente pregunta, Yolanda. Un oyente llamado Héctor nos dice: muy buenos días, tengo 31 años, le escribo desde Estados Unidos. Le doy gracias a Dios y a usted por su programa, ya que nos transmite mucha sabiduría aplicable a la vida cotidiana y a la vida espiritual. Mi pregunta va más enfocada en el área del discernimiento. Por el momento me encuentro en una etapa de mi vida en donde me toca discernir si en la comunidad de alianza donde servimos mi familia y yo es donde Dios nos quiere. Me ha tocado experimentar desacuerdos con los hermanos de consejo, puntualmente por la falta de evangelización y por no estar abiertos al Espíritu Santo durante nuestras oraciones carismáticas, entre otras cosas. He tenido pláticas en el consejo en varias ocasiones, dando mis recomendaciones e ideas de lo que podemos hacer para ser un mejor servicio al Señor, pero no veo cambios. Recurro a usted y a su conocimiento para saber qué pasos debería seguir de acuerdo al proceso de discernimiento, manteniendo la unidad de nuestra comunidad, pero al mismo tiempo animando a salir de nuestra zona de confort y evangelizar. Bueno, pues con respecto a la consulta de Héctor, obviamente yo ni conozco, ¿no? Pues esa comunidad en la que él está integrado, y por lo tanto pues no tengo ni idea obviamente de si pues el consejo de ese movimiento, de esa asociación católica lo está haciendo bien, si las aportaciones que él hace son adecuadas, son equilibradas. Si no lo son, no puedo opinar, ¿no? Pero bueno, pero sí que me viene bien, ¿no? Me viene bien pues esta consulta de Héctor, pues para subrayar una cosa, ¿no? Que es muy frecuente que en la vida de la Iglesia se introduzca una tentación de particularismos. Es muy frecuente que con el supuesto deseo de ser más eficaz, con el supuesto deseo de perfeccionar las cosas, pues al final nos dividamos entre nosotros. Es muy frecuente. Y en realidad la causa verdadera de la división no suele estar en la mayoría de las veces, no suele estar en esos aspectos objetivos que se aducen. No, es que yo entiendo la evangelización más así, tú la entiendes más así. Es que yo creo que, a ver, aunque se aduzcan razones de diferencias de criterio a la hora de plantear nuestras divergencias, con mucha frecuencia suele haber también, están como escondidas, unas razones mucho más subjetivas. Pues por ejemplo, que no tenemos paciencia mutua, que no nos soportamos, que no terminamos de descubrir los dones que tiene el otro y que debiéramos de integrar, que en el fondo las cosas
tenemos ciertos celos a veces, ciertas impaciencias, no nos aguantamos. A ver, a veces lo subjetivo a este nivel suele pesar mucho más que lo objetivo en esas faltas de unidad, en esas faltas de integración en los movimientos, en las asociaciones, en la vida de la Iglesia. No digo que no pueda haber, por supuesto, cuestiones concretas, objetivas, que tengan que ser tratadas, pero yo creo que, porque dice el oyente, ¿no? A ver, ¿qué puntos había que tener en cuenta los procesos de discernimiento? Sobre todo y ante todo, hacer un examen de conciencia para dejar, ¿no?, claro si hay algún elemento de estos subjetivos que nos está contaminando. Porque es muy posible que los celos, las impaciencias, a veces incluso los biorritmos, que digo yo, ¿sabes? Hay biorritmos súper distintos, y es que hay unas personas que son las que pim pam, las cosas las hacen rápidamente, pero hay otros que tienen una manera de ser en las que necesitan sentarse, hablar de las cosas, darles vueltas, y eso le quema la paciencia al que tiene pues un biorritmo mucho más rápido, que las cosas las ve en una intuición. Y entonces le parece que ya al sentarse y hablar ya es perder el tiempo y es estar dándole vueltas. A ver, hay que hacer un esfuerzo de conjugación entre todos nosotros. Entre todos nosotros. Y el que es de los que le gusta sentarse, hablar y tal, hay que decirle, mira, procuremos ser prácticos y rematar. Pero aquel que pues tiene un biorritmo rápido, etcétera, y casi le incomoda el estar con tanta reunión y tanto sentarse, hay que decirle, oye, mira, ten paciencia, porque seguro que el Señor te va a iluminar si estás atento en vez de estar quemado. Seguro que aquí, en las cosas que se digan en esa reunión, habrá cosas que te iluminen. A cada uno hay que purificarle por donde le aprieta el zapato, ¿sabes? Donde le aprieta el zapato. Entonces, yo creo que este es el consejo que le daría a Héctor. Héctor, cuida sobre todo que en los discernimientos los aspectos subjetivos no nos estén engañando en la percepción de la realidad. Adelante, damos paso a una siguiente consulta. María del Rosario nos escribe unas reflexiones a propósito de la consulta de una oyente que pidió unos consejos para suscitar la posible vocación sacerdotal de sus hijos. Dice, desde mi humilde visión como católica, como madre de 2 señoritas hechas y derechas, a Dios gracias, y como educadora profesora, creo que los padres no hacemos bien diseñando el futuro de nuestros hijos en función de nuestras apetencias o aspiraciones, con todo lo loable y maravilloso que puede ser tener un hijo sacerdote, aunque no habría que infravalorar la responsabilidad que ello conlleva, pues más que pedir porque haya muchas vocaciones, más bien deberíamos pedir mucho por la santidad de los pastores que ya han dado el paso y que tienen una gran responsabilidad sobre sí, tanto para dar a conocer el Evangelio como para hacerlo de forma fiel a la verdad de la Iglesia. Si tuviéramos más pastores valientes, veraces, fuertes de virtud y de ejemplo de cómo caminar hacia la santidad, creo que otro gallo nos cantará. Y muy probablemente las vocaciones fueran increciendo en vez de ir en disminución progresiva. A Dios gracias, los tenemos y muy buenos, pero bien sabemos, por desgracia, que el mal que puede provocar un párroco sobre los feligreses puede ser mayor que el bien de muchos buenos. Una pena, pero así es. Y sin embargo, ¿cuánto bien puede hacer y está haciendo un laico que, sin miedo a las represalias político-sociales, ha tomado la iniciativa de poner en las manos de la Santísima Inmaculada Madre de Dios y Madre nuestra, sin ningún tipo de complejo y con toda la fe que hoy en día nos hace falta, el futuro de España y del mundo entero mediante el rezo diario del Rosario en la calle Ferraz en Madrid, ampliándolo al rezo universal que ya va extendiendo esa iniciativa a diversos puntos de España y del mundo entero? En cualquier caso, la relativa discrepancia se refería a que
Creo que como padres y sobre todo como católicos tenemos la responsabilidad de estar abiertos a aceptar la voluntad de Dios para con nuestros hijos, sea cual sea, simplemente colaborando a que ellos sepan ir descubriendo sus dones, sus cualidades y lo que Dios quiere para ellos. Tal vez sea necesario que todos nos pongamos a prueba, teniendo que vivir las dificultades que pasan otras naciones que no tienen tanta facilidad para asistir a misa diaria, para gozar de excelentes pastores que nos guíen y cuiden, como lo hace usted de forma incansable, y para tener tan cerca y tan viva la Santa Eucaristía y las exposiciones del Santísimo. Tal vez así valoraríamos más todos los sacramentos y fuéramos más conscientes de la verdad y del sentido que encierran. Seguimos rezando incansablemente por las vocaciones a seguir a Cristo. Dios le guarde a usted muchos años. Bueno, vamos a ver, un comentario que hace María del Rosario a propósito de unos padres que escribieron, no sé si fue el programa anterior, no estoy seguro, en el que pues decían, tenemos hijos y ¿qué podríamos hacer, ¿no? Pues para prepararles, ¿no? Ante la posibilidad de que Dios les llame, ¿no? Dios les llame una vocación sacerdotal o consagrada, ¿no? ¿Qué cosas podríamos hacer para que nuestros hijos tuviesen la sensibilidad de acoger la vocación consagrada, ¿no? O a la vida sacerdotal? Claro, les encantaría que sus hijos pudiesen tener esa vocación. A ver, yo creo, María del Rosario, que pues esa discrepancia que tú manifiestas, aunque ya dices que es una relativa discrepancia, a ver, me parece que no ha lugar a esa discrepancia, porque no hay que contraponer las cosas que en el fondo son integrables. Por supuesto que unos padres no tienen que dirigir la vocación de sus hijos, no tienen que dirigirla, sino que tienen que confiar en que Dios ha pensado para ellos, ¿no? Pues un camino, y que su objetivo es que sus hijos descubran ese camino. Ahora bien, es lícito que unos padres le pidan al Señor, Señor, te pedimos la gracia de que puedas darnos vocaciones sacerdotales o religiosas entre nuestros hijos. Por supuesto que es lícito y es loable. Es que el Señor dice, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y no dice únicamente que pidamos por la santificación de los llamados, que es muy importante, claro, sino que también pidamos más vocaciones. Pedir más vocaciones y pedir también que las vocaciones surjan entre nosotros, en nuestra familia, yo creo que es una petición muy, muy de Dios, muy eclesial, muy de Dios. Porque claro, pedir, Señor, danos más vocaciones, pero vamos, y no ofrecer tu propia familia para que en tu propia familia Dios pueda llevar adelante eso, es como hacer una petición, pero mirando para otro lado. Entonces, a mí me parece como muy de Dios, muy evangélico, el que uno diga, Señor, danos más vocaciones, y aquí tienes nuestra familia, y si pusieses tus ojos en nuestra familia, sería un honor para nosotros, sería un regalo. O sea, eso lo veo como muy evangélico. Por otra parte, María del Rosario, no veo esa... a ver, por ejemplo, tú pones el caso de que pues un joven laico puede tener un liderazgo, sí, pero detrás de ese joven laico que tiene ese liderazgo, ya te digo yo que habrá habido un sacerdote que le ha alimentado con la Eucaristía, que le ha alimentado con el perdón de los pecados. O sea, es decir, el liderazgo de los laicos, que es importantísimo, ¿no? Hace poco tuve yo por ahí una charla sobre el liderazgo de los laicos, y el liderazgo de los laicos necesita del sacerdocio y de la vida consagrada, pues precisamente pues para que sea fecundo, ¿no? Entonces, en resumen, que yo creo que no hay que contraponer la petición de darnos más vocaciones y la de santifica a los llamados. Son dos cosas que en el corazón de Jesús están absolutamente integradas, y sobre todo Jesús en el Evangelio dijo pedid, ¿no? Pedid el don de las vocaciones. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.